Bueno, cambio climático. También hay cambio climático, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la actividad política. Hoy vamos a seguir hablando con referentes importantes de la política de Salta para ver cómo analizan, ¿no? Cómo se va conformando este escenario electoral acá en la provincia, en Salta, donde ya sabemos que vamos a elegir las autoridades provinciales y municipales el 14 de mayo. Y también lo que pasa a nivel nacional, donde, como decíamos ayer, hay también una situación desde el punto de vista electoral complicada. Otra vez, por disposición de Cristina y Máximo Kirchner, desde el oficialismo insisten con la idea de derogar o dejar sin efecto las elecciones PASO a nivel nacional. La discusión está centrada en este tema, obviamente que le conviene en la estrategia política del Frente de Todos, porque al no haber PASO y le complica bastante el panorama, el escenario electoral, fundamentalmente de lo que es Juntos por el Cambio. Con las PASO resuelven el problema de las candidaturas de ese espacio político. Pero claro, el tema es el enfrentamiento como lo decíamos ayer, que cada vez es más notorio. Ya se hace antes, era que se pateaban bajo la mesa, se pegaban patadas bajo la mesa, entre lo que es el cristinismo, la cámpora, y lo que es Alberto y demás. Pero bueno, ahora no, ahora ya lo hacen decididamente arriba de la mesa. Bueno, ayer le comentábamos que el presidente, por esto que decíamos del síndrome del pato rengo, el presidente Alberto Fernández insiste con la idea de según él, de ir a las PASO dentro del Frente de Todo. Entonces dice él, si hay PASO yo me voy a presentar. Que Aníbal Fernández, o mejor dicho Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, dijo que él lo iba a apoyar para un segundo mandato. ¿Y sabe quién se sumó hoy para decirle si Alberto se presenta como candidato en una PASO lo voy a apoyar? Hugo Moyano. ¿Pero por qué toma esta decisión Hugo Moyano? Decisión política, porque le contamos ayer que el gremio de camioneros había amenazado con llevar adelante un paro de características mucho más duras que la que habitualmente protagoniza, si es que no le daban el aumento salarial que estaban pidiendo. Lo hizo como hace siempre, Moyano, como hace siempre, como presión, como extorsión. Bueno, finalmente, porque saben que un paro de las características de Moyano, porque se instalan en los lugares para que la gente no pueda trabajar, no es que dejan librado a la decisión de cada uno, no, sino que de allí se impone todo el prepo. Bueno, finalmente, hoy se acordó un aumento de 107% para el 2022 en las paritarias de camioneros. 107% en todo lo que es el año 2022 para el gremio camionero, pero escuche, no es solamente eso. El acuerdo del 107% de aumento incluye 100.000 pesos en un bono que se les va a entregar a los trabajadores camioneros a fin de año. Eso es lo que consiguió Moyano. 107% de aumento más un bono de fin de año de 100.000 pesos para los trabajadores
del gremio de camioneros. Firmaron el acuerdo algunas cámaras, no todas. La que no firmó fue la cámara que agrupa a las pymes, que son las que están dedicadas a esta actividad. ¿Y por qué no firmaron las pymes? Porque a las pymes se les hace imposible un aumento de estas características, más un bono de fin de año de 100.000 pesos. El convenio fue rubricado ante la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Recuerdan que es la nueva ministra de Trabajo, que la nombró Alberto Fernández hace muy poquito y que le responde obviamente al presidente. Se llega a este acuerdo, se destraba el conflicto, el lunes entonces no habrá paro. Inmediatamente, Hugo Moyano, ¿qué dice? Nosotros, o sea, haciendo referencia al gremio camionero, vamos a apoyar la reelección de Alberto Fernández. Y obviamente, con eso, le da a Alberto Fernández la posibilidad más cercana de poder eventualmente ganar las PASO, pero siempre y cuando haya PASO. Entonces ahí hay un tire y afloje, una pelea en el más alto nivel, pero dentro del mismo espacio político, es decir, entre el frente que gobierna, en el frente gobernante, ¿sí? Hay una interna. Fíjense ustedes qué situación más comprometida desde lo político, porque el presidente, más allá que todos sabemos que no tiene poder, pero el presidente, por lo menos en lo formal, el presidente Alberto Fernández, ¿qué dice? Yo quiero que se queden las PASO, no la quiere derogar. Yo quiero que haya paz. Su ministro político, que es el ministro del Interior, Guado de Pedro, como todos sabemos, es un hombre de la Cámpora, de muy estrecha vinculación con Cristina, con Máximo Kirchner, que dice, eliminemos las PASO. Es una cosa increíble, porque dentro de el que conoce la Casa Rosada sabe que está el despacho presidencial y un poquito más allá está el despacho del ministro del Interior. O sea, no es que uno está en un lado y el otro está en otro. Quiero significar con esto que se ven, eventualmente se pueden ver la cara. Claro que si yo no lo quiero ver, no lo veo, pero es el ministro del Interior, el ministro político del gobierno, que está, ¿no es cierto?, como lo marca su jefe y su jefa política, que es Máximo y Cristina Kirchner, diciendo, tenemos que derogar las PASO. Lo empiezan a presionar de una manera tal, yo me imagino cómo debe ser esto, me imagino al presidente. Entonces, ahora el presidente, fiel a su estilo, no es que se mantuvo firme y dijo, bueno, acá que arda Troya, que pase lo que tenga que pasar, pero yo me opongo a derogar las PASO. No, ¿qué dijo Alberto? Bueno, veamos si las retrasamos. O sea, veamos si las retrasamos, tratando de buscar oxígeno, y el oxígeno que es el tiempo. Quiere ganar tiempo Alberto, pero no va a cambiar, nada va a cambiar. ¿Cuál es la idea de retrasar las PASO? Ver si tal vez por el desgaste que pueda sufrir la oposición, que dicho sea de paso la oposición está cada vez más con más problemas porque generados por ellos mismos, no por otra cosa. Dice, bueno, en una de esas la oposición se desgasta, Juntos por el Cambio terminan todos a las trompadas, se desarma, los radicales se van, Lilita Carrió patea el tablero, y entonces, ¿qué pasa? Se atomiza el espacio opositor, y ante eso
tienen la expectativa de que pueda ser que entonces las chances electorales del Frente de Todos, que hoy están por el piso, porque como ya contamos, todas las encuestas, de lo que le hacen encuestas al gobierno, todos coinciden en que están en una posición, si la elección fuera el domingo, perderían, pero por paliza. Entonces dice, no, bueno, ganemos tiempo, dice Alberto. Está bien, ganemos tiempo. Veamos a ver cómo podemos hacer. ¿Qué dicen? Creemos que el plazo entre las PASO y las generales tiene que ser más corto. Pero lo cierto es que más allá de cualquiera de estas operaciones que son parches que eventualmente se pueden poner, la situación política es muy comprometida, pero por sobre todas las cosas, porque dentro del frente oficialista no tienen una figura para candidatearlo como presidente. Ya contamos, el dirigente con peor imagen en este país se llama Máximo Kirchner, le sigue su mamá Cristina, después aparece Alberto Fernández. Y hay quienes se entusiasmaron en su momento, se esperanzaron en su momento con la aparición de Sergio Massa en el Ministerio de Economía como superministro, y dijeron, bueno, la figura puede ser Sergio Massa, que ya fue candidato presidencial. Nosotros lo recordamos bien, sobre todo aquí en Salta, porque el gobernador Sáenz fue su compañero de fórmula. Pero ¿qué pasa? La figura del Massa tampoco tiene, al menos ahora, niveles de aceptación o de intención de voto. La cuestión es que el panorama ahí se les pone muy, pero muy complejo. Pero el presidente, ¿no es cierto?, sigue resistiendo y va consiguiendo apoyos que uno dice, bueno, pero ¿quiénes me apoyan? O sea, Aníbal Fernández. Si Aníbal Fernández sale a decir que te va a apoyar, y yo me preocuparía mucho. Pues sí, que estoy haciendo mal para que este tipo me venga a apoyar. Y ahora el que se le suma es Hugo Moyano, después de esto que le acabo de contar, que es como cierra la paritaria camionero, después de haber amenazado con hacer un paro espectacular a partir del lunes, 107% de aumento en el año 2022, va a cerrar el año con 107% de aumento, más un bono de fin de año de 100.000 pesos para cada trabajador. Entonces ahí aparece Hugo Moyano y dice, nosotros, sindicato de camioneros, con todo lo que eso implica, lo vamos a apoyar para que él pelee la reelección. Políticamente ese es el escenario que hoy por estas horas, este jueves, finalizando octubre, en el oficialismo. En la oposición, como decimos, las cosas no están del todo claras. No están del todo claros, ¿por qué? Porque hay encontronazos entre la dirigencia de Juntos por el Cambio. Fundamentalmente, la pelea está dada dentro de la dirigencia del PRO. Dentro de lo que es la dirigencia del PRO, donde hay figuras como la del expresidente Macri, está la figura del jefe de gobierno de la Cava, Horacio Rodríguez Larreta. También está Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad de la Nación. Ahí hay 3 precandidatos, pero también hay otros. La Unión Cívica Radical lo tiene al gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo a nivel nacional, que es el contador Gerardo Morales, y apareció un nuevo actor en escena, hay un nuevo jugador en la cancha, que es el doctor Facundo Manes, este prestigioso científico, neurocirujano, bueno, que sus primeras incursiones en la política fueron bastante cuestionadas, porque lo primero que hizo fue atacar la figura de Macri, desgastando internamente la cosa. También dentro del frente opositor, en Juntos por el Cambio, aparece la figura de los que están en el Encuentro Federal Republicano,
que para definirlo más rápidamente o situarlo, ubicarlo políticamente más rápido, hay que decir que es el peronismo no kirchnerista, donde ahí la figura, el mascarón de proa, es el actual auditor general de la nación, que es Miguel Ángel Pichetto, que fue compañero de fórmula de Mauricio Macri. Bueno, Pichetto es la cara visible o el principal, el mascarón de proa, como digo, del peronismo no kirchnerista, donde hay figuras importantes de la política nacional. Entre ellos está, por ejemplo, el senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero. Aparece Claudia Rucci, que es la hija del histórico dirigente de la CGT, que fue asesinado por Montoneros, un amigo personal de Perón, en una época muy trágica de la Argentina. Claudia Rucci, bueno, tiene el apellido, pero hay otras figuras como Miguel Ángel Toma, está también el que fuera presidente en algún momento, cuando hubo 5 presidentes, por un par de horas fue presidente, que es Ramón Puerta, que fue embajador de la Argentina en Madrid durante la gestión de Mauricio Macri. O sea, hay figuras importantes del peronismo, no kirchnerista. Bueno, todo ese conjunto, ese abanico dirigencial y de partidos es Juntos por el Cambio. Las PASO en Juntos por el Cambio le resuelven el problema. ¿Por qué? Y porque agarra y dice, bueno, vamos a ir a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, ¿quiénes van a ser candidatos? Entonces, todo esto que le nombré, tienen todo el derecho del mundo de decir, yo quiero ser candidato. Entonces, ¿qué hacen? Van a las PASO. Se presenta Bullrich, Rodríguez Larreta. El que no se sabe al final en verdad qué va a hacer es Macri. Porque algunos dicen que va a estar, otros dicen que no, presenta un libro. Bueno, la verdad es que no se sabe. Pero pongamos que esté, bueno, va Rodríguez Larreta, Bullrich, Macri. Por el PRO. Por el radicalismo va el gobernador de Jujuy, Morales. ¿Quién más va? El neurocirujano Mann. Y por el peronismo no kirchnerista va Pichetto. Van todos a la PASO. El que gane es el que se quedará con la candidatura. Cuando nos visitó, o mejor dicho, cuando hablamos con el senador nacional Juan Carlos Romero, semana pasada, acá en 7 PM, le preguntamos sobre cómo podía ser la estrategia o el armado presidencial en Juntos por el Cambio si finalmente se derogaban las PASO. Y lo que el senador Romero nos dijo acá en 7 PM en ese momento, que no fue hace mucho, hace 20 días, nos dijo, la idea que yo tengo, me dice, es que todos los principales referentes de Juntos por el Cambio nos tenemos que juntar en una habitación, nos tenemos que sentar todos alrededor de una mesa. Esta es la idea de Romero. Y dijo, no nos tenemos que levantar de ahí, no hasta que aparezca un candidato presidencial, sino una fórmula presidencial. ¿Cuál es la idea de Romero? Que salga de ahí una fórmula presidencial que según su criterio bien podía ser compartida entre dirigentes no de un solo partido, sino que representen al frente a Juntos por el Cambio. ¿Cuál podría ser una fórmula de esa? Digo yo, como para ejemplificar, no porque vaya a ser, una podría ser, por ejemplo, Patricia Bullrich, Gerardo Morales. Patricia Bullrich del PRO, Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical, presidenta y candidato a vice. La otra podría ser Miguel Ángel Pichetto, del Encuentro Republicano Federal, del peronismo no kirchnerista, acompañado por ejemplo, ¿no es cierto?, nada más que a modo de ejemplo, por Horacio Rodríguez Larreta, o al revés, Horacio Rodríguez Larreta. Esa es la idea de Romero. Esa es la idea de Romero, siempre y cuando no haya paz. Pero lo cierto es que
en ese espacio también hay problemas, porque aparece también otra figura que, si bien es cierto, no dijo hasta ahora que quiere ser candidata presidencial, pero tiene un peso propio, político hablo, no corporal, no se vaya a interpretar mal, peso político propio, que es Lilita Carrió. Que Lilita Carrió tiene un peso político importante, y Lilita Carrió siempre que habla, bueno, genera. El otro día me decía un dirigente de Juntos por el Cambio, cada vez que Lilita aparece en programas de televisión o da entrevistas y demás, temblamos. ¿Por qué? Y porque sabemos que nos va a causar más problemas a nosotros dentro de Juntos por el Cambio que al frente de todos. Entonces dice, el mejor aporte que podría hacer Lilita, siempre y cuando no vaya a ser candidata, es que no hable más hasta que por lo menos se defina la fórmula presidencial del espacio. Y termino con esto, porque, como digo, hay nuevos jugadores en la cancha. Y como si con esto, como dicen los vendedores, esos vendetuti que había en los colectivos, y como si esto fuera poco, aparece la figura de Javier Milei. Javier Milei, que fue y es actualmente está siendo muy cuestionado por lo que yo le decía ayer. Cuando Milei y sus diputados de los libertarios se levantan de la votación, cuando se trató el presupuesto anteayer en la Cámara de Diputados, se incorporó un artículo para cobrarle impuesto a los que viajen en avión. Es increíble, usted vea lo que es eso. Por ponerle un ejemplo, nada más que para manera de ejemplo, un pasaje de avión puede valer 100.000 pesos. Con los impuestos, todos los impuestos, más este nuevo impuesto, ese pasaje se le va a cerca de 400.000 mangos. Dígame quién va a viajar. Como yo decía ayer, a nosotros acá en Salta nos perjudica enormemente. ¿Por qué? Porque Salta es una provincia que tiene una enorme cantidad de ingresos del turismo, y del turismo, sobre todo del turismo internacional, del turismo nacional, bueno, y que llegan por diferentes lugares. Uno de los más importantes es vía aérea. Después de haber recuperado Tuta, como yo le decía, el trabajo del gobernador Sáenz, del ministro Peña, del intendente Ardomero, del secretario de Turismo de la Municipalidad, García Soria, bueno, todos, con el presidente de Aerolínea, bueno, han movido cielo y tierra para que Salta recupere frecuencias de vuelo. Salta se perjudica enormemente. Bueno, la figura de Milei hoy otra vez está siendo cuestionada, pero por hechos concretos, porque si él se hubiera quedado con sus diputados, hubiera impedido que esto se apruebe. Entonces hoy la gente que dice, che, y este tipo que dice que no, la casta, que de aquí, no, seguro que arregló, por eso se fue, no votó, tomaba café en la esquina a la hora de votar, y hay un nuevo impuesto a los vuelos. Entonces la figura de Milei hoy está cuestionada. Entonces, si crece un poco, vuelve a caer. Que le pasó ya lo mismo antes, cuando apareció diciendo que estaba de acuerdo con la venta de órganos, ¿se acuerdan? Que Milei salió diciendo eso y entonces su imagen se cayó. Ahora volvió a caer. Así que, pero también es un protagonista importante, y que va a ser un protagonismo importante, sobre todo si hay segunda vuelta o balotaje. Así que bueno, hoy por hoy, así de complejo está el panorama electoral nacional, pero hay que diferenciarlo de lo provincial, porque para la elección nacional falta un año. En octubre del 2023 serán las elecciones nacionales. O sea, que más allá de todo este enorme y complejo escenario,
es posible que se vayan acomodando las cargas en lo nacional. Ahora, todo lo que pasó con Milei tiene repercusión en Salta. Alfredo Olmedo, como nos dijo, ¿se acuerdan que hablamos con Olmedo acá en 7TN? Y Alfredo Olmedo nos dijo a nosotros, yo bregaría para que Javier Milei juegue dentro de Juntos por el Cambio. Hay algunos que lo quieren a Milei dentro de Juntos por el Cambio, hay quienes no lo quieren. De todas maneras, la figura de Milei, al menos acá en Salta, ya anticipó que lo va a respaldar a Olmedo ante una eventual candidatura a gobernador de Olmedo, que nos dijo acá, yo si tengo que ser candidato a gobernador voy a ser, pero siempre y cuando no tenga que ir a competir en una interna o en una paso con nadie. Así que así estamos hoy, ¿sí? En el orden nacional que tiene implicancia en lo que es la provincia.